que hemos estado un tiempo en nuestros lugares y después lo haremos, pero antes estaremos nosotros leyendo esta palabra de Dios. Quiero que con su vista me acompañen a leer exactamente del verso 2 al verso 7. La palabra de Dios dice así: y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que se le desate un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia en su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad de estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fuesen cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. En esta ocasión he ido a una lectura profética, pero que en realidad nosotros vamos a escuchar un poco más sobre este tema, quizás abundante, pero que en esta ocasión nos vamos a limitar a los textos que vamos a leer en esta tarde. El profeta Joel en el capítulo 2 versículo 21 dice: tierra, tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Eso de gozarnos, eso de tener esa ansiedad porque Dios va a manifestarse en grandes cosas, será en un futuro, amados hermanos. Hoy, en esta tarde, quiero que me acompañen a un viaje al pasado y que también iremos al futuro. Yo quiero que me acompañen porque será una travesía de grandes historias desde la antigüedad hasta la profecía. Quiero remitirme ahora al libro de Daniel en su capítulo 2. Es una profecía que ustedes la han leído, la han escuchado, la hemos remarcado en muchas ocasiones, y hoy solamente me voy a referir a algunos versos. El profeta Daniel en el capítulo 2, en el verso 29, dice de la siguiente manera: tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. El verso 34: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Verso 44: y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Amén. El capítulo 2 del libro de Daniel está revelando un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de aquella antigua Babilonia, en el cual es una estatua de 4 metales diferentes. La cabeza era de oro, los pechos y los brazos eran de plata. Después esta parte del vientre era de bronce o metal, y después las piernas eran de otro metal menor, hierro y de barro. Cuando Nabucodonosor sueña, no sabe qué significa, y mandó a traer a todos los magos, a todos aquellos astrólogos, aquellos que interpretaban sueños, y no hubo. Alguno le dijo: es que nadie jamás había pedido esto.
Porque Nabucodonosor no únicamente pidió que le recordaran el sueño que había olvidado, sino que también Dios pudo interpretar y le dijo esto. Usted lo puede verificar en donde existen 4 etapas, 4 reinos universales. Babilonia, que representaba la cabeza de esa estatua de oro. Después los medos y los persas, que eran 2 reinos que se juntaron. Y después de ellos iban a ser conquistados por los griegos. Y los griegos terminaron su función. Y fueron los romanos quienes los conquistaron hasta el día de hoy. La historia está dividida en 4 etapas. Y ya, hermanos amados, hemos pasado la primera, que es Babilonia. Ya hemos pasado los medos y los persas. Hemos pasado Grecia. Hemos pasado Roma. Y estamos a punto de entrar al 5.º reino. Después de 4 reinos, viene el 5.º, que es el del Señor Jesucristo. El que leíamos allá en Apocalipsis 20, que dice que este reino será ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Los otros reinos duraron diferentes épocas. Tuvieron reyes humanos. Este reino dice que no será dejado a otro. Porque ciertamente los babilónicos fueron conquistados por los medos y los persas. Entonces dejaron ese reino a los medos y los persas. Después los medos y los persas dejaron el reino ¿a quién? A los griegos. Y los griegos a su vez fueron conquistados y dejaron el reino ¿a quién, hermanos? A los romanos. Pero hoy este reino, que dice la palabra de Dios en el verso 44, y en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Es el reino de Jesucristo. El viaje que estamos haciendo al pasado se traslada hace muchos años, hermanos. Más de 600 años de Jesucristo. Hoy estamos a 2017 años después de Jesucristo. Y lo que hoy debemos entender es que ya empezó a gestarse este último reino. Si nos vamos al capítulo 2 del libro de Lucas, capítulo 1 de Lucas, hermanos, vamos a leer el principio, porque todo tiene un inicio. En el capítulo 1 del libro de Lucas, en su verso 32, dice las siguientes palabras, amados hermanos. Refiriéndose al Hijo de Dios, dice así: este será, ¿qué, hermanos? Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre. Y de su reino, ¿qué, hermanos? No habrá fin. Se está refiriendo al 5.º reino. Ese reino, ¿quién es el que va a gobernar, hermanos? Jesús. La palabra milenio no se encuentra en las Sagradas Escrituras. Solamente son 6 versos que acabo de leer. Y en los 6 versos dice: y reinarán por él 1000 años. Y Satanás será atado por 1000 años. Y todo 1000 años se refiere. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia de este mundo está por terminar. Sí. Hace más de 2000 años nació el que va a gobernar en esos 1000 años. Porque el verso 33 dice: y reinará en la casa de Jacob por siempre. Esto todavía no sucede. Porque el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, pensaban ver un rey de los judíos lleno de oro, de majestuosidad. Era humilde y sencillo. Por eso nunca le creyeron. Pero acuérdense lo que leímos la otra vez allá en el libro del profeta Isaías, que sin atractivo, ¿para qué, hermanos? Para que le deseemos. Él vino sin atractivo. No vino con lujos, no vino con oro, con diamantes, con joyas. No, hermanos. Y ahora le deseamos. Dice la palabra de Dios: y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cuál es la casa de Jacob, hermanos?
Yo quiero que ustedes piensen, que ustedes recuerden, ¿el nombre de Jacob existe o ya no existe? Se le cambió el nombre. Porque el mismo ángel de Dios le cambió el nombre y le dijo estas palabras: ¿cómo te llamas? Y aquel hombre que luchó aquella noche con el ángel le dijo: mi nombre es Jacob. Y le dijo el ángel: más tu nombre ya no será Jacob, sino será Israel. Y reinará este Señor Jesucristo en la casa de Israel. Ya nació, vivió solamente una época en la tierra y regresó al Padre. A la diestra de Él está. Hermanos, la historia está avanzando. De la semana pasada a ahora, nosotros podemos decir, gracias a Dios, que vivimos una semana más. Pero la realidad es que estamos viviendo una semana menos a la venida de Jesús. Los días están contados. Quizás nosotros no obtenemos el cómputo de cuando venga el Señor Jesucristo. Pero lo único que tiene cierto la iglesia de Dios es que va a venir. Capítulo 24 de Mateo, el mismo Señor Jesucristo lo profetizó de esta manera. Capítulo 24 de Mateo, en su verso 30, dice de la siguiente manera: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde, hermanos? En el cielo. En el cielo. Y entonces lamentarán todos los tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con grande voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Juntará a sus escogidos. ¿Los conocerá? Sí, hermanos. La palabra de Dios nos dice que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen. Hermanos, hay un video en donde unos muchachos tratan de llamar a las ovejas para robárselas o para hacer cualquier cosa, y las ovejas no entienden. Sin embargo, cuando llega el pastor, nada más les chifla y les habla y lo siguen. ¿Es cierto? Sí. Pues nosotros también hoy estamos escuchando la voz de Dios, la voz de su Hijo Jesucristo. Cuando Él venga, cuando nos llame, lo vamos a seguir. Hay un saludo muy peculiar entre la iglesia de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Pasa a vosotros. La gente de afuera no lo sabe, se burla de nosotros. Pero usted vaya a cualquier lugar en donde vea hermanos y que les diga pasa a vos, ¿qué sienten? Este es de la iglesia. Es una señal que hay. Otra señal importante es los 10 mandamientos, que cumplimos. La fe de Jesucristo. Esas son las palabras que cuando el pastor venga va a llamar a su rebaño y lo vamos a ¿qué? A sus escogidos van a ir. El Salmo 24, porque también los salmos tienen profecía. Y vamos a ver esta parte de Salmo 24, en donde habla exactamente también el siervo David, en su verso 3, las siguientes palabras. Salmo 24, 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién, hermanos? ¿Quieren saberlo quién? Lean el siguiente verso. ¿Quién, hermanos? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Características que nosotros hoy estamos, ¿qué, hermanos? Limando, porque sí estamos ásperos en esta condición humana. El limpio de ¿qué, hermanos? ¿Tendremos nuestras manos limpias? Y no estoy hablando porque fuimos a hacer un quehacer o salimos del sanitario. No, hermanos, que nuestras manos tengan ¿qué? Esa limpieza, esa pureza de que no tomamos algo, no agarramos algo, no empuñamos algo, no hurtamos algo. Dice: el limpio de manos y puro de ¿qué, hermanos? De corazón.
el que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Habrá vanidad en nosotros, hermanos? Pensemos. Y si hay, vamos a irla desechando, porque la pregunta es: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Usted quiere subir al monte de Jehová? Entonces nuestras manos deben de estar, ¿qué, hermanos? Limpias. También nuestro corazón debe de estar sano, puro, que no tengamos vanidad y que nunca juremos con engaño. El profeta Isaías también es el siguiente libro, hermanos, profético, el primer libro profético, en su capítulo 43. Todo esto que estamos leyendo aún no se ha cumplido, hermanos, pero se va a cumplir, porque las profecías que Daniel dijo de esa estatua, que iban a estar pasando las épocas, los tiempos, sucedieron en tiempo y forma. La profecía lo dice, la historia universal lo confirma. Eso a mí me hace creer, amados hermanos, que todo lo que está escrito sí va a suceder, tarde o temprano, pero va a venir en tiempo y forma, porque Dios no es un Dios mentiroso. Lo que cumple, eso también va a hacer. En el capítulo 43 dije, Sí. en su verso 18, 43-18 dice: no os acordaréis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eso le va a decir al pueblo de Israel. He aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá luz, no la sabréis. Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta es una profecía, amados hermanos, en donde el profeta le dice: no me acordaré más de qué, hermanos, de sus cosas. ¿Usted sabe que Israel es idólatra? ¿Usted sabe que ha sido idólatra? Por eso Dios los saque, hermanos. Primeramente los dividió en dos reinos. Después fueron cautivos por los asirios y por los babilónicos. Y después por los romanos. Y cuando ya estaban en Jerusalén juntos, nuevamente el imperio romano les quema el templo y los saca fuera en el año 70. Los judíos están sufriendo por todo el mundo, por su idolatría, por su vanidad, por su pecado. Pero el profeta Isaías les dice: Dios no se va a acordar más de ellos. Y habrá ríos en donde hubo soledad. En el capítulo 40, si regresan 2 hojas de sus sagradas escrituras, dice así, 40 de Isaías 1: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo, ¿qué, hermanos? Es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos. Hermano, el tiempo se está cumpliendo y la profecía dice que les ha cobrado doble. Si Él les dijo que les iba a pegar 1000 años, ya les pegó 2000. Ya han pagado doble. Y su pecado será perdonado. Y ese tiempo está cercano. Nosotros debemos de reconocer algo muy importante. Que quizás las profecías no las alcanzamos a notar en nuestras vidas cotidianas, pero sí las debemos de referir a un pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel. En este siglo han pasado muchas cosas, profecías que se han cumplido al pie de la letra del pueblo de Israel. El capítulo 37 del libro de Ezequiel exactamente habla de los huesos secos. Un día hablaremos de los huesos secos. Y ya, hermanos, ya tienen nervios, ya tienen piel, ya están nuevamente de pie. Han hecho alianzas, han hecho grandes fortunas en todos los países y ahora están regresando a su pueblo. En esta semana hubo una noticia importante que conmovió a algunos. A nosotros no, porque sabemos que esto está cerca.
el Estado de Israel ha conquistado desde hace muchos años Jerusalén, su capital. Ya están allá. Y día con día están llegando más judíos a su pueblo, porque saben que va a venir el Mesías. Ellos piensan que por primera vez. Nosotros, la iglesia de Dios, ¿por qué vez lo vamos a ver? Por segunda vez. Dice el profeta, su pecado será perdonado. Y el tiempo está por cumplirse, porque doble ha recibido de su padre. Regresamos al capítulo 35, también de aquí del profeta Isaías. En el verso 8 dice de la siguiente manera: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino ¿de qué, hermanos? De santidad. De santidad. No pasará por el inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, de tal manera que los insensatos No hierren. yerren. Las calzadas y los caminos de Jerusalén serán llamados caminos ¿de qué, hermanos? Caminos de santidad. Esto está pronto. No sabemos, porque el Señor Jesucristo en su discurso profético del capítulo 24 de Mateo dijo: velad, orad, porque yo vendré como ladrón por la noche. Usted no espere llegar a Jesús por la noche. No, el ladrón en esta actualidad roba a cualquier hora. Jesús puede llegar en cualquier momento. Quizás no llegue en las nubes para que nosotros lo veamos, pero puede ocurrir otro momento importante en nuestras vidas, que podamos morir. El apóstol Pablo dice unas palabras muy ciertas: porque para mí el vivir es Cristo y el morir Ganancia. Nosotros le lloramos al que muere. Dijo Jesús a aquella mujer que le lloraba: no llores por mí, llora por tus hijos. Hermanos, el que murió ya ganó. Solamente espera la venida de Jesucristo. Y a nosotros todavía nos queda camino que recorrer. Hace poco murió en México un muchacho de 22 años, joven. Dejó carrera, dejó novia porque estaba por casarse. Era un obrero de la iglesia de Dios. Y yo digo, el Señor tuvo misericordia de él, porque fue el momento preciso para que él pueda tener justificación cuando venga Jesús. Porque si pudiera prolongarse más la vida, ¿qué hubiera pasado, hermanos? A lo mejor se hubiera perdido. Nosotros no tenemos la vida asegurada. Hoy estamos reunidos, mañana no sabemos. Lo que debemos de saber es que el Señor Jesucristo viene con grande poder y gloria, y va a pagar a cada uno según fuere, ¿qué, hermanos? Sus obras. Por eso los mensajes de cada vez que estamos aquí es ¿para qué, hermanos? Para consolarnos, para animarnos, para reflexionar, para ser mejores, para estar con la esperanza viva de que Jesucristo viene. Hoy los gobiernos son corruptos en todo el mundo. Los reinos se han corrompido. La historia dice que todos los gobernantes, todos los reyes han hecho atrocidades, pero viene un reino que durará 1000 años. Y el que viene al frente de ello es Jesucristo, que no se va a corromper. Y no va a haber otro reino humano que diga, bueno, ahora lo conquisto y se queda conmigo. No, hermanos. El aspecto geográfico y político de cuando venga Jesús, vamos a viajar a él. En Amós, que es un profeta menor, allá en el capítulo 9. Amós murió, pero antes de morir nos escribe esto. Y hoy nos dice en el capítulo 9, en el versículo 11, las siguientes palabras. En aquel día, ¿cuál día, hermanos?
cuando venga Jesús con grande poder y gloria. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado. Hoy, ¿qué es de Jerusalén, hermanos? Ruinas. Dice un canto: quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Y aún así recibe miles de visitantes cada año ese lugar, para ver las ruinas que quedaron del templo maravilloso de la antigüedad. En esa época será restaurado. Aquí la palabra de Dios dice: en aquel día levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Usted quizás conoce el templo de Jerusalén nada más por fotografía, y eso es una historia. No lo hemos visto, pero ahí se edificará, dice la palabra de Dios. En el verso 14: y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. ¿Cuándo les dio la tierra a ese pueblo? Desde Abraham. Abraham pisó esa tierra y se las dio, la tierra de Canaán. Ese pueblo, después de 400 años, la habitó, y después fue despojado. Y en el año de 1948 ya regresó. En la historia del mundo no existe un pueblo que lo hayan sacado y que ahora haya regresado. Solamente el pueblo de Israel. Y ya cada vez que los árabes tratan de sacarlo porque no lo quieren, ellos están agarrando más que, hermanos, más terreno. Y aquí la palabra de Dios dice que plantarán viñas y beberán de su vino, y ya no los va a dejar salir más. Hoy, en esas tierras secas de Israel, la tecnología que ha hecho ese pueblo ahora se está cultivando. Y fíjense, hermanos, que no únicamente se cultiva para el consumo de Israel, sino tiene la ventaja de exportarlo. Israel se ha convertido en uno de los primeros países que está exportando frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque es la tierra bendita de Dios. Zacarías también habla en el capítulo 8 de esto, hermanos. Zacarías capítulo 8 verso 3 dice: así dice Jehová, yo he restituido a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de qué, hermanos. Así será allá en Israel, hermanos. Moraré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová será su nombre, monte de qué, hermanos, de santidad. Eso es importante. Esto no es una fantasía, esto no es una novela, esto no es una historia, hermanos, para que usted la escuche y se vaya tranquilo, sino para que usted sepa que lo que ha prometido nuestro Dios lo va a cumplir. ¿De dónde partió nuestro Señor Jesucristo? Hacia el cielo, allá, y de allá mismo pondrá sus pies y gobernará. ¿Por cuánto tiempo va a gobernar, amados hermanos? Por 1000 años. Por 1000 años. Nosotros alcanzaremos a vivir 50, 60, 80, 100. Les aseguro que el más que va a vivir aquí va a ser 120 años, no más.
Pero Dios nos ha prometido vivir con Jesucristo 1000 años después de la resurrección. Los que hagamos bien, los que no, se van a quedar en el sepulcro 1000 años más. Pero aquellos que hoy nos esforzamos por querer vivir con Jesucristo, esta época nos está costando mucho, hermanos, y nos va a seguir costando, pero no importa lo que hagamos, lo más importante es cumplir para llegar. Anoche en el mensaje que decía unas palabras muy importantes. Recuerden que el secreto de la paciencia, ¿qué es, hermanos? Saber que el sufrimiento es poco, pero que la recompensa es eterna. Hoy estamos sufriendo de una u otra manera, pero vale la pena, porque yo quiero estar viviendo en Jerusalén con Jesucristo. Isaías 11. Esto me sorprende más, hermanos, y yo creo que a ustedes también les va a sorprender, porque yo cuando leí salté de gozo, de alegría, porque mi deseo es vivir ahí y ver lo que la palabra de Dios hoy me está diciendo. En el capítulo 11 del profeta Isaías, en el verso 6, dice así: ¿morará el lobo con quién, hermanos? El cordero. ¿Sí leyó bien? Amén. ¿Morará el lobo con quién? ¿Será posible? Hermanos, en la actualidad, ¿puede vivir el lobo con el cordero? Sí, por unos minutos. Porque ¿qué va a pasar? Se lo va a comer, ¿cierto? Pues en esta época del milenio dice que morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito. ¿Será posible, hermanos? Yo lo quiero ver. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño, ¿qué, hermanos? Los pastoreará. El verso 7: la vaca y la osa, ¿qué, hermanos? Pasarán sus crías, se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá ¿qué? Paja. ¿Hoy puede comer un león paja? No. ¿Puede habitar el oso, la osa con la vaca? Entonces también la fauna va a sufrir, ¿qué, hermanos? Grandes cambios por la misma presencia de Jesucristo reinando en Jerusalén, en la tierra. El 8 me sorprende. Dice, y el niño de teta, imagínense cuántos años tiene el niño. El niño de teta se entenderá sobre la cueva de ¿qué, hermanos? ¿Qué es el áspid? La víbora. ¿Será posible? Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. Dice el verso 9: no habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como cubre la mar las aguas. Amén. Amados hermanos, esto que acabamos de leer es muy importante. ¿Usted lo cree? ¿O solamente lo lee porque es palabra de Dios? ¿Cree que es un cuento? ¿O sí va a suceder? Amados hermanos, ese viaje en el cual me han acompañado hasta el milenio, en donde el aspecto político y geográfico será uno, donde las calles serán llamadas de santidad, donde el monte también será santo, donde se plantarán viñas y se comerán de los frutos, en donde los animales también cambiarán su ferocidad. ¿Por qué, hermanos? Por ser tiernos. Ese tiempo, ese reinado de 1000 años lo estamos esperando con ansias. Juan, cuando escribe al final del Apocalipsis, sus últimas palabras fueron: ven, Señor Jesús, ven. Nosotros también podíamos decirlo así. Y hay algo más, capítulo 21, hermanos, de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios. Casi para concluir este libro, vean, hermanos, lo que dice en el capítulo 21. Y esto es lo que quiero dejar en sus mentes.
capítulo 21 en su verso 4 dice: y limpiará Dios, ¿qué, hermanos? Toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué, hermanos? Son pasadas. Allí no habrá necesidad de nada, hermanos, ni de lloro, ni de sufrimiento, ni de tristeza, porque todo eso va a quedar en el olvido. Hermanos, esforcémonos porque nuestra vida en este momento sea, ¿qué, hermanos? Sea entregada a nuestro Dios. Seamos más perfectos cada día. Nos vamos a equivocar, sí, pero Dios nos va a dar la fortaleza para levantarnos nuevamente. Hermanos, seamos fieles, porque yo quiero no bajarme este sueño, que mi sueño es ver a Jesús y ver lo que los profetas nos escribieron, y reinar con Jesucristo 1000 años. Y todos aquellos que reinen con Jesucristo por 1000 años, terminando esa etapa, entregará el reino al Padre, y entonces empezará la eternidad. Dios ama al hombre y por eso es paciente, para que hoy nuevamente podamos transformar nuestros pensamientos y ese futuro lo hagamos propio. No se canse, hermanos, no se desespere, siga luchando, que nuestra redención está cerca, y creo que vale la pena llegar al milenio, porque después del milenio llegaremos a ¿qué, hermanos? A la eternidad, y viviremos con Dios, y entonces el sueño de Dios se cumplirá, porque Él ama al hombre, y el deseo más grande de Dios es vivir con Él por siempre. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.